La reflexión de esta semana está relacionada con la humildad, pero aplicada al servicio en general, pero un poco más en nuestras congregaciones. Servicio cristiano, llamémosle servicio en la iglesia o para la iglesia. Vamos a empezar hablando de la hermana gemela que tiene la humildad. Eso que hay unos gemelos idénticos, ¿verdad? Y dicen, ay, pero ¿cuál es el bueno y cuál es el malo? Chiste típico de cada vez que se ven unos gemelos y ya no hace tanta gracia. En fin, la humildad tiene una hermana gemela, que es el orgullo. La omnipresencia del orgullo no es poca cosa. Si bien somos propensos al pecado de muchas maneras, el pecado del orgullo parece mencionado como algo bastante grave a los ojos de Dios. Cuando los servidores o ministros de Dios se envanecen, siempre hay consecuencias. En el mejor de los casos, puede ser un hermano o una hermana de la congregación preocupado por nosotros, que nos llama la atención, nos llama aparte para hablar, hacernos ver que hay algo que no estamos haciendo del todo bien. En el peor de los casos, puede ser una desacreditación total, una caída en pique a otros pecados e inclusive la pérdida del ministerio el cual tenemos a mano. Conocemos gran cantidad de escándalos en el mundo cristiano. No voy a mencionar nombres porque no viene al caso, no sería nada productivo tampoco, pero por medio de ellos podemos ver cómo se da esa caída y cómo ministerios fuertísimos, ministerios consolidados, llegan a caer. Una faceta fácilmente identificable del orgullo es el postureo, lo que hace algunos años los jóvenes llamaban posers. Entonces, ¿qué es el postureo exactamente? La Real Academia de la Lengua Española lo define así y lo leo: actitud artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción. Actitud artificiosa o impostada que se adopta por conveniencia o presunción. Entonces, en Costa Rica, alguien postureando o un poser es lo que llamamos juega vivo, alguien altanero, alguien que le gusta pasarse de listo, sobresalir sobre los demás, alguien pesado en general. Y las posturas existen para crear una imagen, una ilusión distorsionada, sí, por supuesto, pero existen para crear una versión aumentada de nosotros mismos, exagerada. Pero ¿cómo? Eso es un toque. Los cristianos también hacen eso, ¿sí? Exagerando los alcances de nuestro ministerio, si cuántas almas conquistamos para Cristo esta semana, o exagerando las dificultades que estamos teniendo, como haciéndonos la víctima, y ay, que digan, pobrecito, es que qué bueno que es, ¿verdad? Porque trabaja tanto para la obra. Esas exageraciones siguen naciendo del orgullo. Nuestros corazones, lamentablemente caídos, hacen un trabajo magistral. De alguna u otra manera se nos salen esas manifestaciones de orgullo. Y ahora, hablando más específicamente de esta hermana gemela del orgullo, ¿qué es el orgullo? Voy a tomar prestadas unas palabras del apóstol Pablo. Y esto está en Romanos 12:3. El orgullo es cuando una persona piensa de sí misma más alto de lo que debería pensar. Una persona piensa de sí misma más alto de lo que debería pensar. Es la exaltación de uno mismo sobre los demás. Y me encontré una cita muy bonita del escritor mexicano Octavio Paz. El orgullo es la voz al oído que nos dice que somos mejores que otros. El orgullo es la voz al oído que nos dice que somos mejores que otros. Entendido de esta manera, ahora el orgullo cobra importancia en nuestro radar. ¿Por qué? Porque solamente hay uno que es digno de alabanza, que es el creador de todas las cosas, quien es del cual proviene todo lo bueno, incluida la adoración. ¿Y qué es la adoración sino una manera de reconocer, una manera de alabar, una manera, como decimos aquí en Costa Rica, de piropear a alguien, de decirle cosas bonitas, de exaltar? Ojo, Romanos 11:36. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Ya sabemos de quién estamos hablando, por supuesto. Y aquí lo grave
Y lo que quiero resaltar es que mostrar orgullo es intentar quitarle a Dios el lugar que solamente Él merece. Y hay muchos más ejemplos en las Escrituras. La Escritura está repleta de ejemplos que nos hablan sobre el orgullo. Y por supuesto siempre lo ponen en términos poco elogiosos. De los pecados abominables que se describen en Proverbios 16, habla de los ojos altivos. Esos encabezan la lista, por cierto. El Señor llama al orgullo y la arrogancia el camino del mal y advierte que seguramente conducirán a la deshonra y a la destrucción. Por eso tenemos que prestar mucha atención a la advertencia. Está en 1 Corintios 10:12. Por eso, cualquiera que piense estar firme, mire que no caiga. Y por otro lado, tenemos la salida. Cuando llega la tentación de ser orgulloso, tenemos la salida. ¿Por qué? Porque mientras Dios se opone a los orgullosos, también da gracia a los humildes. La humildad entonces es un vaciamiento de uno mismo, es morir a uno mismo. Lucas 9:23, si alguien quiere ser mi discípulo, versículo muy conocido, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pablo exhortó muy sabias palabras a la iglesia de Filipo a vivir en sabiduría, a tratarse con humildad los unos a los otros. Y dice así en esta carta: no hagan nada por rivalidad ni orgullo, sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo, que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Filipenses 2, del 3 al 4. Sin dudas, aquí es donde viene un llamado a la humildad, que es realmente el tema de hoy, porque como en todo lo bueno, nuestro máximo ejemplo para las cosas es Jesús, quien declaró desde siempre que su ministerio era uno de servicio desinteresado. Marcos 10:45 dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino a que le sirvieran, sino a servir a los demás y dar su vida en rescate por muchos. Versículo clave también, paradigmático de la persona de Jesús, quien incluso se degradó a lavar los pies de sus discípulos. Eso era un acto reservado únicamente en la cultura, en el contexto de aquel tiempo, de aquella época, para los sirvientes de la casa, para alguien que trabajaba ahí, que usualmente estaba trabajando en esclavitud, era algo común en aquella época. Entonces es algo que se consideraba un poco indigno, de clase baja. Sin embargo, ese trabajo tan despreciado, Jesús lo toma. Y también conocemos caso paradigmático, el lavado de los pies que él hace a todos sus discípulos, incluyendo aquel que lo había traicionado. Es difícil llegar a ese nivel de amor, porque también dice ahí en Filipenses, esto lo leo también, quien aunque era en forma de Dios, hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y al encontrarse en forma humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un poco de contexto ahí también, sabemos que la muerte en un madero, la muerte en cruz, era algo muy humillante, y donde de hecho los crucificaban generalmente desnudos. A ese extremo llegó Jesús en su humildad hacia el Padre y por amor no solo a sus discípulos, sino a toda la humanidad. Y aquí tampoco se trata de señalar culpables o meter el dedo en la llaga. Quizá en actitud de engrandecerse, en actitud de postureo, como decía al principio, no nace un deseo egoísta necesariamente por sobresalir de los demás o humillar a los demás, sino ganas de ser validado, un anhelo de reconocimiento. No obstante, aquí debemos hacer un alto para pensar en que nuestra identidad está en Cristo, nuestra validación, nuestro gozo viene de Él, y mientras estamos trabajando en nuestro ministerio, mientras nos esforzamos por hacer cosas buenas, no es por la validación ni por el reconocimiento que nos puedan dar. Es decir, no debemos buscar la alabanza de los demás hacia nosotros.
El apóstol Pedro también nos advierte en su primera carta, capítulo 5, vístanse todos ustedes de humildad y sírvanse unos a otros, porque Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Y ya terminando, en cuanto a nuestro deseo instintivo por aparentar, por posturear, por exagerar las cosas, hay un versículo en Proverbios muy útil que dice: nunca te alabes a ti mismo, deja que otros lo hagan. Proverbios 27:2. En cuanto, en cuanto a nuestra inclinación insegura, de duda, de buscar validación constante en los demás, un versículo muy útil también, Gálatas 5:26. No seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Sabemos que trabajando en el ministerio con un presupuesto de una iglesia, a veces los ministerios compiten entre ellos por los recursos, y cuando hay una competencia, pues siempre hay alguien que gana, pero siempre hay alguien que pierde. Es inviable, es incompatible con un espíritu cristiano entrar en esa contienda. Debemos aprender a colaborar en humildad. Son las advertencias que nos hacen algunos de los versículos que hemos visto hoy. Y finalmente, recordar que Dios no espera de nosotros perfección, grandes obras, cosas maravillosas, sino lo siguiente. Miqueas 6:8. El Señor ya te ha dicho lo que está bien. Él ya te ha dicho lo que quiere de ti. Que seas justo, que ames la misericordia y que vivas humildemente con tu Dios. Esta es la reflexión de hoy. Muchas gracias por visitar el canal. Muchas gracias por su apoyo. Y como es costumbre también, después de la reflexión vamos a orar para que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos guíe y podamos en humildad representarle dignamente en el ministerio, en nuestras comunidades, en nuestra familia, que es nuestro primer y más importante ministerio. Y cuando alguien nos conozca y nos vea, perciba esa humildad de Cristo, que es única, es inconfundible, es eso, ese algo que cuando uno se acerca a alguien tan espiritual y tan metido en este camino cristiano, uno dice: esta persona lo está logrando. Veo humildad aquí. Señor, muchas gracias porque nos estás hablando sobre algo tan importante como esa humildad que se requiere para poder vivir tranquilamente, Señor. El orgullo es un arma de doble filo que por un momento nos puede dar satisfacción, pero siempre inevitablemente lleva a la caída, a la desgracia, a la destrucción. Así nos lo dices hoy. Queremos pedirte que nos ayudes a identificar si hay en nosotros alguna actitud de postureo, de fingir algo que no somos, en contra de la identidad que tú nos das en Cristo, Señor. Espíritu Santo, háblanos y ayúdanos a corregir cualquier actitud que vaya en esa línea, porque queremos ser humildes y mansos, así como tú lo eras, Señor. Para que podamos alinear nuestros corazones a tu mansedumbre, Cristo, y que nuestra prioridad, así como tú viniste, no para ser servido, sino para servir, que nuestra prioridad sea servir y no servirme. Que cuando yo vaya a la iglesia a trabajar, que cuando quiera aportar algo, aunque no sea líder, cualquier cosa que yo haga, Señor, que sea en mente eso, el servir con agradecimiento, servir con una sonrisa, no por obligación. Así lo hiciste tú, Señor, y es el ejemplo que queremos seguir. Amén.